Hoy concluimos lo que es el juicio por la alianza contra Dios. Estamos viendo lo último que está en Apocalipsis, capítulo 14, del versículo 17 al 20. Esto es lo último de este juicio. Recordar nuevamente que juicio solamente hay uno. Estamos viendo una de las características o por lo que se va a juzgar será por haber hecho alianza contra Dios, oponerse a la palabra, al evangelio que Dios ha establecido. Y estamos viendo la ejecución del juicio aquí en la tierra. Esta característica del juicio es la número 3. Ya veremos la otra, las copas de ira, 4 y así, hasta que lleguemos a 7 características, que el número 7 predomina mucho en el Apocalipsis. De hecho, gran parte de la numerología. Y estamos viendo la ejecución del juicio en la tierra. Y dice el versículo 17: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. También tenía una hoz aguda como la tuvo, o como la tenía, pues, el que estaba sentado sobre la nube, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso nos da a entender de que la cosecha, la siega de los justos, la siega de los que hemos de ser redimidos, rescatados por el Señor Jesucristo, la va a ejecutar nuestro propio Señor. Se va a llevar solamente, de hecho Jesús cuando venga la segunda vez, pues no va a pisar tierra. Dice Apocalipsis que se verá en el cielo, y los que vivan en ese momento físicamente irán a su encuentro. De esa manera es como Él va a recoger a los justos de entre la tierra, irán a su encuentro. Jesús no vuelve a pisar la tierra, lugar de pecado, donde abunda el pecado. Jesús es santo, Jesús es Dios, y no puede estar en un lugar donde hay pecado. O sea, Jesús, cuando venga por segunda vez, nuestro Señor Jesucristo va a cosechar lo que Él sembró. Él sembró salvación y va a cosechar a los que hemos de ser salvos, o a los que queden con vida física, que han de ser salvos. Y este otro ángel, que dice la escritura ahí en el versículo 17, que también tenía una voz aguda, nos da pues a entender de que los impíos, los que no obedecen al evangelio, van a ser cosechados, o la cosecha va a ser a través de los ángeles. Dice por allá la Biblia, en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 13, Mateo capítulo 13, versículo 29 y 30, Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Hemos dicho que Jesús vendrá y lo primero que se llevará va a ser los justos, pero es en una forma paralela. Al mismo tiempo vienen los ángeles de Dios y harán la siega, la cosecha de aquellos que no han obedecido o no obedecieron, llegando a su tiempo final, no obedecieron el evangelio. Y ellos van a recoger al impío, al pecador. Y dice Mateo que recoger primero la cizaña y atar los manojos para quemarla. O sea, viene un castigo, un padecer por no haber obedecido la palabra de Dios. Dice ahí, versículo 18: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel es un mensajero de que dentro de sus funciones está el ejecutar las órdenes de Dios. Cuando Dios le ordenó a Miguel y sus ángeles que expulsaran a Satanás del cielo, que dice Apocalipsis 12:7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, es decir, estaban luchando
porque estaba ejecutando la orden de Dios de expulsarlo del cielo. Dios emite una orden, los ángeles la ejecutan. Dios ha emitido la orden de que el tiempo de vida en la tierra ha terminado y los ángeles salen a levantar la cosecha del pecador. Jesús ya se fue con los santos, con los redimidos, y los ángeles se han encargado del que no obedece al evangelio. Cuando dice ahí que las uvas están maduras, ya lo vimos, lo que significa maduro: tiempo completo, tiempo terminado y tiempo de ejecución. Versículo número 19: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Para entender el Apocalipsis o entender gran parte de la Biblia, tenemos que entender las cualidades de Dios. Y hay mucha desinformación o mucha incomprensión en cuanto a lo que es Dios. La ira de Dios, la venganza de Dios, la justicia de Dios no son como el pensamiento humano lo tenemos o lo comprendemos. De ahí es como surge la incomprensión a la palabra. Tenemos que entender qué significa ira de Dios, justicia de Dios, venganza de Dios. Si lo aplicamos en el sentido humano, podemos decir que es un Dios que se contrapone o que se contradice al Dios del amor, que dice la Biblia. Dios es amor, así lo menciona la Escritura. Y cuando vemos pues que hay ira, que hay venganza, que hay justicia, pareciera lo contrario. Es por ello que tenemos que entender claramente qué significa cada aspecto de las características de Dios. Ira. Cuando dice aquí, versículo 19, menos aquí, voy a ver si meto un tema para ir viendo lo que significa venganza, ira y justicia, para entender más Apocalipsis, un tema complementario. El ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. La ira de Dios es el poder visto por el ser humano en tiempo y forma. Vemos el poder de Dios, cómo creó los cielos, la tierra, todo lo que en ello existe, nosotros, con su gran poder, con su gran palabra. Lo vemos. Pero cuando sea este tiempo, aquel ser humano que esté vivo lo va a ver de viva voz en tiempo y forma. Va a ver, la ira es el poder de Dios. Hablando metafóricamente, en los tiempos de los huracanes que próximamente se están por llegar o por formarse, cuando decimos viene un huracán muy fuerte y ha pegado en las costas de Mazatlán con toda su ira, es decir, con todo su poder, con toda su fuerza. Y la ira de Dios es su poder, su fuerza, su poder. Dios es todopoderoso. Y cuando el ser humano vea ese poder de Dios, y sobre todo aquel ser humano que no fue redimido porque no quiso, que no aceptó el evangelio, entonces va a empezar a padecer. Eso es parte de la ira de Dios. La ira humana lo conocemos como una persona muy enojada, que es capaz de cometer un asesinato, que es capaz de golpear la pared a un ser humano, porque está iracundo. Dios no es iracundo, Dios es poderoso. Esto es lo que es Dios. Y el ser humano que viva cuando sea esta ejecución va a poder ver ese poder de Dios. Y de ahí el versículo 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Todo el Apocalipsis es simbólico. El lagar es un lugar simbólico de sufrimiento terrenal. Cuando aquel ser humano esté vivo, cuando llegue ese momento y que vea la ira de Dios, es decir, que vea el poder de Dios, entonces va a empezar a padecer, porque se va a dar cuenta que todo es cierto y que desobedeció
a Dios, desobedeció el evangelio. Nuestro Señor Jesucristo conocía y sabía lo que iba a pasar cuando Él estuvo aquí en la tierra. Él estuvo simbólicamente en el lagar. Cuando estuvo en el Getsemaní, estuvo padeciendo, estuvo orando porque sabía lo que le venía. Y luego se ejecutó ese padecer de Jesús cuando fue llevado al Gólgota, al lugar de la calavera. Y ahí fue crucificado, y ahí fue donde padeció por los pecados de nosotros. Ese fue el lagar de Jesús. Ese fue el lugar donde Él padeció aquí en la tierra. Aquel ser humano que viva hasta ese momento y que vea ese poder de Dios, el lugar donde se encuentre va a ser el lagar. Jesús fue llevado al Gólgota, lugar de la calavera. La palabra Calvario no viene en la Biblia. La palabra Calvario es una mezcla de el latín con el español. No tiene un significado bíblico, pues muchos lo aplican porque es parecido al lugar de la calavera, pero realmente Calvario no viene en la escritura. Aunque pues ahí fue su sufrimiento, en el lugar de la calavera, en el Gólgota. Y luego dice el versículo 20, fuera de la ciudad. Bueno, Jesús padeció fuera de la ciudad. Getsemaní estaba fuera de la ciudad. El Gólgota estaba fuera de la ciudad. Dice la Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 12 al 14, dice la escritura, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La puerta, Jerusalén, en esos tiempos había una puerta de entrada y salida. Tenían ese control los romanos, obviamente, el poder político que hoy se está implementando a nivel global. Nuevamente se está controlando a través de puertas, un solo acceso, una sola entrada, una sola salida. Bueno, es otra cosa. Pero aquí la puerta de aquel lado padeció fuera de la ciudad. Así también, y luego dice el versículo 13, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Por eso dice la escritura, fue pisado el lagar fuera de la ciudad, es decir, el padecimiento lo van a hacer fuera de la ciudad, lo mismo que fue Jesús, pero sin esperanza. Van a padecer los que no obedezcan el evangelio, pero ya no tienen la esperanza ni la oportunidad de vida eterna. De ahí que, porque el tiempo va a quedar terminado. De ahí la importancia que están aprovechando el tiempo en este momento, porque a fin de cuentas va a ser el mismo padecimiento que el mismo Señor Jesús padeció. Los redimidos no vamos a pasar por esta situación, ya estaremos allá con Jesús, ya nos hemos ido con Él, o Él nos hubo haber llevado, y ya no vamos a padecer. De ahí que aquel que no obedezca el evangelio, todo esto tiene que pasar por su propia decisión. Siento yo que se debe de uno amar a sí mismo. Si uno se ama a sí mismo, pues tiene uno que llevar su alma al mejor lugar. Y el mejor lugar es Dios, Jesucristo, el cielo, el Espíritu Santo, la vida eterna. Pero va a depender de cada quien. La escritura es clara, ya está escrito lo que va a pasar. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Ahí también en la carta a los Hebreos, capítulo 11, en el versículo 16, dice la palabra, pero anhelaban una mejor, esto es, una mejor ciudad, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esa ciudad donde estén los santos, o esa ciudad va a ser donde están los santos, los que ya Jesús se llevó, y los que van a padecer fuera de esa ciudad. Así como Jesús padeció fuera de la ciudad, de la comodidad de los judíos, así también los que no obedezcan el evangelio van a padecer fuera de la ciudad, de donde estén los santos redimidos por Jesús. Somos justos, somos santos, no por nuestros hechos, por los méritos solamente de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, y del lagar salió sangre, es decir, del lugar de tormento aquí en la tierra, o del lugar de padecer aquí en la tierra, salió
y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Sangre en el sentido de la angustia humana por lo que va a pasar. Porque cuando se vea el poder de Dios, entonces aquel ser humano que lo vea, que vea la ira, que vea el poder de Dios, se va a dar cuenta que todo es cierto y va a empezar a padecer. Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, ahí en Lucas, capítulo 22, versículo 44, ya sabía lo que iba a padecer el siguiente día, el día de mañana, o el día de mañana. Dice la Escritura, Lucas 22, del 42 al 44, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. 44, y estaba en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Por qué? Porque el padecimiento humano que él ya sabía que iba a sufrir le provocaba esto. Cuando esto se llegue a ejecutar, los seres humanos que vivan van a padecer lo mismo. Cuando vean el poder de Dios, el padecimiento humano va a parecer como si van a brotar sangre. Es por la propia angustia que les va a provocar el hecho de saber hacia dónde van a ir. Que van a ir al juicio eterno y a la perdición eterna, al tormento eterno. Pero desde antes empieza su padecimiento cuando esto se llegue a ejecutar. Por eso dice, salió sangre hasta los frenos de los caballos. Por toda esa angustia, imagínense todo el mundo, ¿qué es lo que dice 1600 estadios? La totalidad de la tierra, todos los seres humanos que habiten en ese momento, aunque 1600 se va hacia el inicio de lo que es la era humana, pero todos ellos, los que estén, van a padecer antes de entrar al tormento eterno. Humanamente va a haber ese padecimiento. Aún yo he llegado a pensar de que la persona que está enferma, o la persona que sabe, o la persona que muere, antes de morir hay un tiempo, si no obedeció el evangelio, donde quisiese arrepentirse de todo y regresar el tiempo, ya no hay. El tiempo hay que aprovecharlo para estar con Dios, para obedecer el evangelio. No es difícil, no es complicado la vida cristiana. La vida cristiana es lo más hermoso que hay, porque uno se aleja del pecado, de la perdición, de cosas dañinas a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro corazón, y nos enfocamos en cosas benignas a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vista, porque tenemos la vista puesta en los cielos. No tenemos la vista puesta en las cosas terrenales, por eso no nos angustiamos, por eso no nos preocupamos, llevamos una vida mucho más tranquila. Lo último que dice, salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. 1600 estadios, cifra simbólica para representar la totalidad de la tierra. El número 4 es lo que significa norte, sur, este, oeste, 4 estaciones del año, la tierra completa. 4 por 4, 16, o sea, 4 completo de la tierra desde el inicio de la era humana. La totalidad. Y el 1000, pues obviamente es tiempo humano, tiempo de duración para haberse arrepentido, para haber comprendido el evangelio. Por eso 1600 es lo mismo que 144,000. El 1000 es el tiempo que tiene el ser humano para comprender, para obedecer, para seguir a Jesús. Como no lo aprovecharon, 1600 es toda la totalidad de los seres humanos en toda la totalidad de la tierra, 4 por 4, por el tiempo que tuvieron para haber aprovechado y para haber seguido las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Número simbólico que representa todos los seres humanos, toda la tierra en todas las épocas. En nosotros está hacia donde queremos ir. En cada ser humano está donde quieres ir. Yo pienso que lo mejor que debemos hacer es buscar a Jesús, estar con Dios, llevar nuestra alma al cielo, no querer padecer todo esto. Si de alguna manera la vida es complicada, cuando yo digo la vida cristiana es lo mejor, también pasamos por diferentes situaciones adversas.
pero tenemos una promesa y eso nos da gran aliento para seguir. Pero en sí la vida humana es en ocasiones adversa, complicada. Hombre, padecer la eternidad, seguir en el tormento eternamente, pues como que no hay una gran ganancia en ello. Así que Dios nos invita en todo momento, en todo lugar, a querer llevar nuestra alma hacia Él y que viva eternamente, y para ello hay que buscar a Jesús, para que la sangre preciosa nos limpie de todo pecado y podemos estar justificados de una manera digna, limpios de todo pecado ante la presencia de nuestro Padre y vivir eternamente al lado de Él. Que tengan un buen fin de semana, pensemos, meditemos lo que queremos hacer, hacia donde queremos vivir la eternidad. Dios les bendiga.